Estimadas amigas y amigos, corresponde ahora recibir la participación con su conferencia magistral, El rol de los intelectuales en un estado de bienestar, a la doctora Juana Elvira Suárez Conejero. Cosa muy rara en mí, que estoy nerviosa. Y les voy a decir por qué. Porque voy a hablar frente a mis profesores, frente a mis grandes maestros. Y eso es un desafío. Así que perdónenme y espero haber sido una buena discípula, Marco Reutemann, Emir Sader, Pastor Castells. Y mi querido y siempre recordado, por supuesto, François Huttard. Como profesora que soy, voy a tratar de hablar algunos temas complejos, pero con palabras simples. Yo creo que esa es la primera tarea que tenemos que tener como intelectualidad, ser capaz de ser comprendidos, ser capaz de ser leídos por las personas que quizás no tienen las herramientas, instrumentos o privilegios que hemos tenido nosotros como intelectuales. Y voy a hablar de un campo, voy a cambiar un poco la dinámica que hemos seguido. Hemos tenido una mañana más estructural, viendo más cómo desde la estructura se ha trabajado en Brasil, se ha trabajado en México. Pero tenemos un desafío importante y lo decía el doctor Sader cuando hablaba de todo lo que ha hecho Lula, todo lo que ha hecho Brasil y por qué tan poca popularidad Lula en la actualidad. ¿Qué está pasando? Y es que además de todo ese cambio estructural hay un mundo de la cultura, hay un mundo de las ideas, donde me voy a referir, pero por supuesto va a cerrar con colofón el doctor Marco Reutemann al respecto. Y nos tenemos que dar cuenta de que no bastan solo los cambios estructurales, sino que también hay que tomarse muy en serio, pero muy en serio, este mundo subjetivo, este mundo de las ideas, este mundo de la cultura, la forma en que las personas nos representamos el mundo, vemos el pasado, vemos el presente, concebimos el futuro. Y esta cultura vista desde esta manera fundamental, donde están todas esas normas, valores, ideas, donde está ese mundo ideológico que al final moldea nuestras conductas, en esta cultura hay desafíos y por supuesto hay luchas en el sentido de Marx. Hay actores que están luchando por dominar, por tener esa hegemonía cultural, por imponer su cultura. Y en ese mundo cultural estamos y reproducimos muchas de esas ideas los intelectuales. Recordemos un poco a Gramsci, y voy a tratar, no me quiero meter en si el intelectual tradicional, el orgánico, porque tenemos diferentes interpretaciones de lo que Gramsci quería decir, pero lo que es importante saber y lo que es relevante de Gramsci, y usted, Carlos Montaño, se me fue, qué bueno, porque si no si me equivocaba ahí me decía, porque es realmente un lector a fondo de Antonio Gramsci, que en ese mundo de las ideas, en ese mundo de la hegemonía cultural, de las luchas por la imposición de la hegemonía cultural y de la imposición de las ideas, habemos dos tipos de intelectuales. Están los intelectuales que generalmente están en la academia, que se perciben como intelectuales independientes, autónomos, que mantienen esa ilusión de neutralidad del saber que no hay y que no es, y que suelen contribuir, diría Gramsci, de manera indirecta al mantenimiento de ese status quo.
van a naturalizar ese orden social, van a aparecer, van con su producción académica, va a parecer que ese status quo, que así es como tienen que ser las cosas. Y por supuesto, como Gramsci bien nos decía, hay otro tipo de intelectuales, que generalmente representan los intereses de las clases subalternas y cuya principal tarea es tratar de disputar ese campo de gestión del saber y de construir visiones del mundo diferentes, visiones del mundo contrahegemónicas. Y ahí viene importante, y es importante entender qué cosa es esa hegemonía cultural para poder comprender qué pasó con el neoliberalismo. Esa hegemonía cultural no es algo que se hace por la fuerza, ni vienen los militares a imponernos. La hegemonía cultural no, se impone a través de la construcción de consensos donde los discursos, donde las ideas, donde los significados juegan un papel fundamental y generalmente es construida desde las clases dominantes, por supuesto, pero a través de las instituciones, es difundida por los medios de comunicación y finalmente validada por la intelectualidad y por los espacios académicos. Y esa hegemonía cultural hace que esas ideas dominantes, en este caso ya cuando nos refiramos al neoliberalismo vamos a hablar del mercado, porque es importante entender que detrás de todo esto hay un capitalismo además en su fase más aguda, el imperialismo, como diría Samir Amin, sí, mucha mundialización, el imperialismo de Marx y de Lenin hace que esas ideas, tenemos que esa hegemonía cultural, hace que esas clases dominantes, esas clases que por supuesto representan los intereses capitalistas, representan los intereses del mercado, que esas ideas se impongan como verdaderas o como naturales. Cuando digo naturales son cosas que no nos cuestionamos. El mundo es así me enseñaron, así lo oigo, así me dicen todos, pues así repito, ¿no? Y eso va moldeando, y Marco Reutemann, el doctor Reutemann después lo va a decir mucho mejor que yo, ese sentido común colectivo que va moldeando y que nos va haciendo interiorizar esas condiciones de subordinación como si fueran condiciones inevitables e incluso deseables. En una suerte de complicidad que terminamos, por supuesto, estando en esa complicidad con los intereses dominantes. Pero bueno, afortunadamente la hegemonía cultural no es un proceso estático, no es un proceso definitivo, es un proceso que siempre está en disputa. Este Congreso es parte de la disputa por esa hegemonía cultural y por la construcción de contrahegemonías. Porque los intereses subordinados también intervenimos, también tratamos de disputar, digamos, ese sentido común, también tratamos de construir alternativas contrahegemónicas. Esta reflexión teórica que no es mía, yo soy aquí un sujeto pensado, diría Michel Foucault, por mí hablan Gramsci, Marx, hablan mis padres, hablan todas las oportunidades educativas que he tenido, hablan mis maestros. Bueno, a través de esa herramienta que nos da Gramsci, nosotros podemos entender el papel, el rol que tiene la intelectualidad, tanto como una parte de la intelectualidad como reproductora de esa hegemonía cultural y otra parte de la intelectualidad como constructora de contrahegemonías. Y no porque se haya dicho dos veces voy a dejar de decirlo acá, la famosa tesis 11 sobre Feuerbach de Marx, cuando dice: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversas maneras, de lo que se trata es de transformarlo. Y tenemos que darle sentido, tenemos que darle substancia a la palabra transformación que tanto decimos todos. Estamos aquí para transformar ¿qué? Para transformar cómo. ¿Qué compromiso intelectual tiene detrás la palabra transformación? Voy a dar un paso atrás después de haber tratado de comentar un poco teóricamente cómo abordar el tema. Y voy a dar un paso atrás a tratar de entender qué pasó con la intelectualidad
y el neoliberalismo. No se asusten, voy a ser breve. Sé que todos tenemos derecho a una pausa, así que voy a ser rápida. Y es importante entender que el neoliberalismo no, y ya lo han tocado mis colegas, y lo veremos después mejor con el doctor Roima, no solo ha sido un modelo económico, el neoliberalismo ha sido una revolución cultural, el neoliberalismo permeó todas las esferas de la vida social y de manera particular permeó el ámbito intelectual. Con una sofisticada industria cultural, ingeniería cultural, dirían los neoliberales, transformó la manera de pensar, transformó la manera de interpretar el mundo, transformó la manera que teníamos de situarnos en él. Y el éxito neoliberal no se debió solo a imponernos políticas económicas específicas, a destruirnos el estado de bienestar, etcétera. No, reconfiguró el sentido común, hizo que un conjunto de ideas nos parecieran naturales, nos parecieran inevitables, mientras otras ideas eran ridiculizadas, marginadas o invisibilizadas. En mis clases de la UNAM tuve la idea de hacer con una alumna, la pobre, una tesis sobre clases sociales. Y llegábamos a todos los foros, y nos decían, además, con lo lindo, porque si algo son lindos los mexicanos que son muy delicados. Y decía, ¿no habrá otro concepto que pudieran usar? Porque las clases sociales, los conceptos, el pensamiento contestatario era ridiculizado, marginado o invisibilizado. No nos prohibieron criticar, pero nos neutralizaron. Nos vaciaron de contenido la crítica, la fragmentaron, la llevaron a terrenos inofensivos, que era lo que le convenía al pensamiento neoliberal, redujeron la crítica a observaciones marginales. Léanse los estudios científicos del periodo neoliberal. Nada podía amenazar al sistema. Sacaron en la UNAM, sacó los planes de estudio a Marx. ¿Cómo vamos a estudiar a Marx aquí? ¿Cómo vamos a estar? No puede ser. Nos permitieron el debate, pero siempre y cuando el debate no fuera incómodo, ¿no? O no pusiera el dedo en la llaga sobre los principios que sostenían la lógica del mercado y, por supuesto, la mercantilización de la vida, la privatización de lo público. Y sin querer ofender a ninguna o a ningún colega, en este proceso los intelectuales jugamos un papel fundamental. Se ofrecieron incentivos para alejarnos de la política, para que nos metiéramos en la especialización extrema, para fragmentar el conocimiento en cuanta parcela se pudiera y evitar el pensamiento complejo. Y entonces, por supuesto, ¿en qué se convirtió el pensamiento y el ejercicio intelectual? Pues se convirtieron en ejercicios de prestigio individual. La doctora Juanita va a no sé cuántos congresos y la invitan y aquí está, etcétera. Se convirtieron los intelectuales, entraron en una competencia feroz por el capital académico. Porque yo tengo más horas que tú y a mí sí me dan más que a ti y yo necesito todos los proyectos para mí. En fin, se convirtieron los intelectuales, entraron en una búsqueda incesante de reconocimiento, pero en círculos cada vez más cerrados. Y en todas las universidades se volvieron una máquina burocrática, donde lo importante no era la relevancia de las ideas, donde lo importante no era cómo las ideas podían cambiar o transformar la realidad, sino que hubo que hacer toda una adecuación a criterios institucionales. Me acuerdo una vez en la UNAM me dijeron, es que así funcionamos. Dije, pero es que esto no lo dijo Dios. O sea, si así nosotros pusimos las cosas, pues tenemos nosotros que cambiar las cosas. Y nos convertimos en grupos reducidos, circulando en revistas indexadas, llevando las ciencias sociales a formatos de las ciencias naturales, material y método, discusión, etcétera.
Y el otro día conversaba con Sael vía WhatsApp, todavía no lo conocía personalmente, y estará de acuerdo conmigo cuando se nos inculcaron ideas como que la precariedad es un rasgo inherente a la vida intelectual, sobre todo a las ciencias sociales, que teníamos que asumir esa falta de seguridad laboral como un signo de excelencia, ¿no? Que el sacrificio era una prueba de autenticidad nuestra intelectual, que es inestabilidad el precio que teníamos que pagar por el privilegio de pensar, que teníamos por supuesto que competir en vez de organizarnos colectivamente. Y lo peor de todo es que se nos dijo que nosotros éramos emprendedores del conocimiento en un mercado, escuchen las palabras, de ideas, donde cada uno tenía que negociar su propio valor. Y sobre todo se nos impuso la creencia de que éramos unos problemáticos si cuestionábamos esto, que estábamos haciendo resistencias infantiles a esas reglas del juego, y también se nos impuso la creencia desde aquella famosa frase de Margaret Thatcher, ya no hay alternativas o no hay alternativas, se nos impuso la creencia de que no había alternativas, que cualquier cosa que pensáramos iba a ser para peor, se van a convertir en Cuba, se van a convertir en Venezuela, miren cómo están, o sea, cómo se les ocurre, mejor no le toquen nada a esto y hay que conformarse con lo que tienen y denle gracias a Dios por ello. El neoliberalismo reconfiguró el pensamiento, formó intelectuales funcionales a su lógica, que reflexionaban sin incomodar, que criticaban sin subvertir y que describían sin transformar. Nos empujó a la autocensura disfrazada de prudencia, a la parálisis disfrazada de escepticismo, a la pasividad disfrazada de sofisticación teórica, a que desconfiáramos de la acción colectiva, a que ridiculizáramos las utopías y a que consideráramos ingenuo cualquier intento de pensar un poquito más allá de los límites que se nos imponían. Y miren, ustedes estarán de acuerdo conmigo que en esta reconfiguración fue clave el lenguaje. Empezamos a hablar de eficiencia en lugar de justicia. Empezamos a hablar de competitividad en lugar de derechos. Empezamos a hablar de crecimiento en lugar de bienestar, de desafíos en vez de injusticia. Las palabras empezaron a perder su carga política y se convirtieron en herramientas de gestión del mercado. Y el pensamiento crítico quedó encapsulado ¿en qué? En todo lo que podemos ver en la producción científica, análisis especializado, totalmente desconectados de la realidad y cada vez más irrelevantes. Entramos al Sistema Nacional de Investigadores por la cantidad de publicaciones que tengamos, no por lo que dicen las publicaciones. Y el neoliberalismo así construyó intelectuales mudos, mudos porque no dijimos nada mientras desmantelaron los derechos sociales, mientras precarizaron el trabajo, mientras mercantilizaron todas las esferas de la vida social y mientras erosionaron cualquier noción de lo público que apareciese. Voy a poner dos ejemplos en el mundo de la salud en México. El primero fue, y voy a usar la palabra transubstanciación, porque me encanta esa palabra tomada de la iglesia cuando convierte la sangre de Cristo en vino, y el cuerpo de Cristo en la hostia. El neoliberalismo hizo la transubstanciación de la gestión solidaria y el acceso universal en productos mercantilizados, que operaban, por supuesto, bajo la lógica de la eficiencia y la rentabilidad. En México, el sistema de salud no era perfecto. Tenía muchísimos problemas, incluso era un sistema fragmentado y todo, pero se basaba en la solidaridad.
palabra que ahora ya no podemos ni decir. O sea, cada vez que tratamos de hacer algo de solidaridad, todo el mundo dice, no me toquen mis intereses individuales. La atención médica era un derecho garantizado por el Estado, era financiado colectivamente a través de la seguridad social y de los impuestos, y llegó el neoliberalismo y desmontó, como ya han hablado muchísimo mis colegas, progresivamente esto, lo sustituyó por una lógica empresarial y apareció, como les digo, un nuevo lenguaje. Voy a decirle algunas palabras o frases a ver si les suenan conocidas. Gestión del riesgo, incentivos de calidad, empoderamiento, resiliencia, ecosistemas de la salud, cartera de servicios, proveedores de servicios, coaching emocional, para la salud mental, consumidores de productos de salud, industria de la salud, seguros de salud, un nuevo lenguaje. Aparecieron entonces, por supuesto, los economistas de la salud, los administradores hospitalarios, los consultores, pero detrás de ello había intelectuales de todo orden que fueron impulsando la idea de que el problema del sistema de salud en México no era la falta de inversión pública, sino su ineficiencia. Y entonces los centros de salud empezaron a ser administrados como si fueran unidades productivas. Y se decía que tenían mucho personal, se decía que los procesos administrativos eran malos y lentos, se decían que había que optimizar la compra de insumos, que se gastaba mucho en consultas, en hospitalizaciones, y empezamos a medir, y todavía hoy, medimos atención médica con indicadores de productividad. ¿Cuánto tiempo tiene que durar una consulta? Consultas de 15 minutos, ¿ah? Y next, la próxima. ¿Cuántas consultas tiene que atender un médico por turno? ¿Cuánta cirugía hay que realizar por quirófano? ¿Cuánto cuesta el día de hospitalización por paciente? A pacientes además irresponsables todos ustedes que no se cuidan y miren los gastos que le traen al sistema de salud. Y ese fue el lenguaje que hubo. Ese fue el lenguaje que hubo. Y ese lenguaje y ese mundo de las ideas hizo también, influyó también y cambió la forma de gestionar la salud. Y entonces, claro, empezamos a subrogar servicios a empresas privadas, porque claro, la empresa privada era más eficiente que lo público. Y se promovió la idea de que los centros de salud público tenían que generar sus propios ingresos. O cuotas de recuperación, ya que no podían, entonces que entrar el capital privado. O basamos los esquemas de compra de medicamentos en costo-beneficio. Y lo más grave de todo es que esto nos lo presentaron como una modernización. Ese Estado ineficiente, esto hay que modernizarlo y por tanto hay que privatizarlo. No hubo una conspiración abierta para privatizar la salud. Hubo un proceso ideológico, donde se asumió que la eficiencia empresarial era el camino y la intelectualidad promovió estos cambios, legitimó estos cambios. Y no estoy diciendo que fuéramos malos, sino que las personas realmente creían que de esa manera se estaba mejorando la salud. Y jugó la intelectualidad un papel central en ello porque validó la transformación del derecho o la transubstanciación del derecho a la salud a un sujeto sometido a criterios de mercado. Gracias al neoliberalismo, hoy, luego de años y años de estas políticas empresariales, tenemos nuestros centros de salud saturados, tenemos falta de médicos especialistas y generales y enfermeras y personal sanitario, tenemos infraestructura suficiente, tenemos desabasto de medicamentos, equipo. Oye, al parecer el Estado no era tan ineficiente como nos dijeron. Reto a los neoliberales a que me digan un solo logro, uno. El único que tuvieron fue el de engrosar sus bolsillos. No tuvieron otro. Voy a poner otro ejemplo.
voy a ver cómo el neoliberalismo transformó la prevención y la promoción de la salud. Perdón. Y la convirtió, volvió esa gran transubstanciación, la convirtió en un campo de gestión tecnocrática, despojándola de toda su dimensión política y reduciéndola a un problema de responsabilidad individual. Hemos hablado aquí desde ayer muchísimo la importancia de recuperar la prevención y la promoción, pero tenemos que recuperar otra prevención y promoción, no más de lo mismo. Y voy a tratar de sustentar por qué. Voy a poner el cacareado ejemplo de la obesidad y la diabetes. Se nos hizo creer que eran el resultado de elecciones individuales equivocadas. Usted es un irresponsable que se alimenta de tal manera, no hace ejercicio, etcétera. Usted a veces, y por tanto, además, usted es una carga para los servicios de salud. Y los intelectuales diseñaron campañas para concientizar a la población sobre los riesgos de su comportamiento. Todo un discurso, además, que culpabilizaba a los obesos, a los diabéticos y en general a todos los enfermos crónicos sobre los gastos. Y recuerdo reuniones en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde decían que los enfermos renales crónicos eran una carga para el sistema de salud. Y la irresponsabilidad de las personas por no alimentarse correctamente y la carga que representaban para sus decisiones personales para el sistema de salud. El detalle, el pequeño detalle es que este enfoque ignoró deliberadamente, y repito, deliberadamente, que las decisiones que tomaron los diabéticos, los obesos, los hipertensos y los enfermos renales se debían a que tenemos una agresiva industria de productos ultraprocesados, a que la gente no tiene disponibilidad de alimentos saludables, a que hay poca capacidad económica para poder comprar los alimentos orgánicos, a que hay una presión terrible de jornadas laborables extendidas y que hay una falta de espacios adecuados para la actividad física. Eso deliberadamente no lo decía el discurso. Y después que armaron todo el problema, hicieron lo que mejor saben hacer, que es culpar a la gente. Y decirle, y nos hicieron creer, y aún hay muchos creen, igualito que la narrativa del que el pobre es pobre porque le encanta, nos hicieron creer que los obesos somos obesos pues somos felices, que a mí la hipertensión realmente me da muchísimo placer y que los diabéticos son unos irresponsables. Sin sopesar y sin decir que fue el mercado el que nos enfermó. Enfermaron nuestros cuerpos. ¿Y por qué enfermaron nuestros cuerpos? ¿Y por qué no hay prevención y promoción de la salud? Porque el mercado, no seamos ingenuos, nos quiere enfermos. No nos quiere sanos. Sanos no consumimos medicamentos. Nos quiere enfermos y no solo eso, nos empezaron a inventar enfermedades y la menstruación pasó a ser una enfermedad, la menopausia otra y cualquier niño que fuera un poquito más calmado o un poquito más agitadito tenía un problema y había que darle medicamento. Y la intelectualidad, en vez de denunciar el papel del mercado, empezó a hablar de factores de riesgo y de estilos de vida. En lugar de hacer regulaciones a los ultraprocesados para evitar los entornos obesogénicos, diseñó intervenciones focalizadas, sin atender las causas. Se nos inculcó la idea, y por eso es importante el mundo de las ideas, y todavía muchos creemos que la salud es una cuestión de educación individual y no de justicia social. Y entonces, el discurso de la promoción de la salud se volvió un conjunto de recomendaciones higienistas. En casos como el ISSSTE, que es grave, la figura de promotor de la salud desapareció. Y la palabra promoción desapareció hasta de nuestra estructura. La palabra promoción en el día de hoy no existe en el organigrama del ISSSTE.
Y este tipo de pensamiento, por supuesto, que se impuso y que una parte de la intelectualidad se sumó a él, no había forma de resistirse. Y cuando tratábamos de tener un discurso diferente, nos acusaban de ideologización, como si las ideas nada más que fueran estas y no hubiera del otro lado también ideas, ¿no? Y nos decían que eran temas que había que trabajar con objetividad técnica. Y por ello, no es casualidad que las intervenciones que hacíamos en materia de prevención eran las que no incomodaban al mercado. ¿Ok? Talleres sobre nutrición, con todo mi cariño a las nutriólogas, pero en vez de impuestos a los ultraprocesados. Aplicaciones para contar las calorías en lugar de etiquetados claros. Campañas para motivarte a hacer ejercicio en lugar de políticas que nos permitan tener más tiempo libre, en lugar de políticas que nos permitan tener ocio. El ocio es la única manera que nos va a permitir, la única posibilidad que tenemos de recuperar nuestra salud física y mental es a través del ocio. En el metro podemos leernos a Condorito o al libro vaquero, pero en el metro no podemos leernos a Dostoyevsky. Para leerse a Dostoyevsky hay que tener ocio, hay que tener espacio. El pensamiento necesita silencio. Y aún así, los grandes problemas de salud pública siguieron y todavía seguimos buscándole soluciones individualizadas y parciales. Y bueno, concluyo lo mismo que con la privatización del sistema de salud. Hoy, gracias al neoliberalismo, años y años después, no tenemos un obeso menos, no tenemos un hipertenso menos. No tenemos un enfermo renal menos, todo lo contrario. Reto a los neoliberales a que me digan un solo logro en materia de prevención y promoción de la salud. El único que lograron fue aumentar sus bolsillos. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos otra intelectualidad, necesitamos una intelectualidad para el bienestar. Estamos bajo la cuarta transformación en México, estamos hablando de un estado de bienestar post-neoliberal. El papel de los intelectuales tiene que cambiar. Los desafíos son grandes, tenemos que tener un rol mucho más activo, mucho más comprometido con la transformación. Tenemos que superar estas inercias neoliberales, no solamente en términos estructurales, económicos, sino también la profunda influencia de la producción cultural neoliberal. Y vamos a retomar a Gramsci. Ahí tenemos la herramienta. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar a esa intelectualidad contrahegemónica. Y tenemos que lograr no solo considerar a los intelectuales como los actores académicos, sino también considerar que hay una intelectualidad que no es reconocida como tal por las estructuras tradicionales del saber. Y esto es intelectualidad que surge de los movimientos sociales, de las luchas, del activismo y de las organizaciones populares. Tenemos que ser capaces de construir, de articular una relación dialéctica entre ambas formas de intelectualidad. Para que no solamente se trate del saber científico, sino también se trate del saber de acción a la hora de construir políticas públicas. Y para que eso sea efectivo no basta con decirlo, tenemos que generar mecanismos, tenemos que generar espacios que permitan esa participación activa de otros intelectuales en el diseño y evaluación de las políticas públicas. No basta con reconocer su existencia, es necesario institucionalizar espacios de diálogo. Una segunda propuesta es pensar que los intelectuales tenemos que recuperar el sentido social y político de nuestro trabajo. Tenemos que, no se trata de abandonar el rigor académico, pero sí se trata de salir de esa
competencia terrible en que nos tienen entre nosotros para ver quién logra más artículos, más cosas, etc. Y tenemos que comprender que la producción del conocimiento tiene que ser una herramienta para el cambio social. Y tenemos que comprender que todo lo que escribimos, que todo lo que decimos influye. En un estado de bienestar post-neoliberal, la construcción del conocimiento no puede subordinarse entonces a esas lógicas de prestigio individual. Tenemos que recuperar una intelectualidad con vocación social, con vocación política, que priorice la investigación aplicada a la resolución de los problemas colectivos y que genere, por supuesto, herramientas conceptuales para la acción y la transformación. Una tercera cosa que quizás valdría la pena pensar es pensar en cómo se forman los nuevos intelectuales. Una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado desde que llegué a Liste, digo, estamos combatiendo el neoliberalismo, pero estamos formando médicos, enfermeras, etcétera, antineoliberales. ¿O lo estamos formando para el sector privado? Porque yo no lo tengo claro todavía en el ISTE, pero sí lo tengo muy claro en la UNAM. La UNAM lo decía claramente, estamos formando para el mercado. Y las carreras, por supuesto, que no tienen buenos espacios en el mercado, pues van en declive. Entonces tenemos que pensar en cómo estamos formando a los nuevos intelectuales. La universidad fue reconfigurada durante el periodo neoliberal como una fábrica de capital humano, miren las palabras, fábrica de capital humano para el mercado. Y la formación intelectual se vio reducida a la adquisición de competencias funcionales para su empleabilidad posterior. Preparamos a los estudiantes en las universidades para el mercado, no para transformar el mundo. Si queremos transformar, tenemos que formar intelectuales para transformar. Y lo cuarto que debemos hacer, que quizás es el reto más grande, es reconstruir la relación entre el conocimiento y la sociedad. No podemos seguir estando detrás de discursos con palabras rebuscadas, sofisticadas, para legitimar todo un capital intelectual que me separe de los otros. Tenemos que ser capaces, recuerdo, Marx, todo lo que lo presionaban para escribir el Manifiesto Comunista y se demoraba porque necesitaba escribir para que la gente entendiera, para dar una herramienta que los demás pudieran comprender. La intelectualidad tiene que recuperar ese papel y se trata, sobre todo, compañeras y compañeras, de recuperar el sentido colectivo del conocimiento. Estamos divididos en parcelas. Esto lo escribí yo y son mis derechos de autor y ojalá me paguen por ello. O sea, cuando yo no digo nada de original, todo lo que yo digo lo aprendí de mis maestros, lo aprendí de mis padres, lo aprendí de privilegios educativos que he tenido, lo aprendí de los libros que me he leído. Nada es mío. El conocimiento es una construcción colectiva. Y los que tenemos el privilegio, hemos tenido el privilegio de contar con herramientas que quizás otros no han tenido esos privilegios, tenemos que ponerlo en sus manos, en vez de andar luchando por una meritocracia. A ver, ¿quién? En una suerte que nos creemos todos, como si todos saliéramos de la meta en el mismo lugar. Y la crítica intelectual, mis queridas compañeras y compañeros, tiene que cambiar de rumbo también. En México estamos tratando de transformar y de repente uno lee la prensa y uno lee los intelectuales. ¡Qué flojera! ¡Qué flojera! Lo digo con cariño porque hay mucho pensamiento, pero que hay que poner al servicio de cambiar las cosas. No me sirve de nada que yo venga aquí a decirle, ay, porque las categorías tales y él no sé qué. Sí, qué bien, y quizás hay espacios para eso.
Pero lo importante, y no estoy diciendo que perdamos el rigor, sino que tenemos que usar otro tipo de crítica. Hay que elevar el debate, compañeras y compañeros, hay que elevarlo. La crítica tiene que convertirse en una herramienta de transformación y tiene que partir. Yo me acuerdo François Autard siempre con su claridad intelectual, como decía, no podemos perder de vista que la crítica al capitalismo y la crítica al neoliberal tiene que ser siempre lo primero. Lo primero. La crítica no puede irse por los lados. Tenemos que desmontar la narrativa de que el estado de bienestar no sirve, de que el Estado es ineficiente y que son los privados los que son los eficientes. Y tenemos que ser capaces desde la crítica de promover una visión alternativa. Tenemos que recuperar la visión integral de los derechos sociales, tenemos que desafiar el tema de la concepción individualista. Tenemos que recuperar la solidaridad, tenemos que subrayar desde la crítica la importancia de los bienes comunes, tenemos que promover y lograr una sociedad basada en la solidaridad, en la importancia del otro. La intelectualidad tiene que recuperar su papel transformador. Si hablamos de transformación, la intelectualidad también tiene que ser transformadora, y ser transformadora aparte de proponer soluciones que realmente beneficien a toda la sociedad. Los intelectuales en un estado de bienestar postneoliberal tienen que ser agentes de cambio social, no solo productores de conocimientos. Ya voy a terminar. En el ISSSTE, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Aterricemos estos discursos y yo creo que tenemos un compromiso importante en lo que vamos a hacer. Y bueno, aquí estamos. Este es un primer paso porque tenemos que empezar a construir una articulación profunda entre el pensamiento científico, la intelectualidad crítica, pero también la acción política. Y por eso es importante tener acá a tantos servidoras y servidores públicos interesados en escuchar estas cosas. No tenemos que estar todos de acuerdo con todo, y qué bueno que haya contradicciones y qué bueno que haya pluralidades. Pero lo que sí tenemos que tener es el debate. Y tenemos que poner en el centro de todo en el debate. Y tenemos que escuchar a todas y todos, a todas las voces. Detrás de la ponencia del doctor Royman, vamos a presentarle un modesto programa, el programa Liderazgos para el Bienestar, que vamos a exponer a continuación y que queremos hacer un programa transformador de los cuadros, transformador de los servidores públicos. Una segunda cosa que queremos hacer en el ISSSTE, porque estamos haciendo cosas importantísimas. Por ejemplo, lo que hicimos con la clínica es nuestra, es importantísimo. Le hemos dado a la gente la posibilidad y le comento sobre todo a los invitados extranjeros, que vayan a sus centros de salud y que decidan cómo se van a usar los recursos, el dinero en su centro de salud, cómo se van a usar para cambiar los centros de salud, que si necesito una ambulancia, que si necesito una camilla, que si necesito arreglar el techo o un equipo tal. Pero eso y los que participamos en la asamblea nos dimos cuenta la necesidad que tenemos de educación popular. Y tenemos que recuperar la educación popular y tenemos que hacer un programa de educación popular donde participen centros de salud, hospitales, universidades, etc. Una tercera acción que para nuestro director además es fundamental, es la construcción de un modelo de prevención y promoción basado en la atención primaria de salud. El diagnóstico situacional de salud es fundamental, como nos comenta el doctor Pastor Castel, el tema multidisciplinario, incluso transdisciplinario. En México tenemos que reconocer en la salud culturas diferentes. En México tenemos a las parteras, tenemos todo el saber tradicional.
En fin, tenemos que ser capaces de integrar y poner un foco en la prevención y la promoción de la salud, en la ruptura con el enfoque clínico, en la ruptura con el enfoque mercantil. Otro paso importante que con gusto les comento que vamos a dar en el ISSSTE en los próximos meses, que vamos a hacer la creación de un consejo científico. Queremos también impulsar la investigación, pero la investigación vista desde esta perspectiva, la investigación para la transformación política. Y queremos entonces tener nuestro consejo científico con expertos internos, externos y empezar a impulsar una agenda de investigación científica, pero no desde arriba hacia abajo, al contrario, una agenda transversal. Y finalmente, ya voy a acabar, trabajar en los temas de difusión del conocimiento. El conocimiento generado no puede quedar en los cajones, no puede quedar en publicaciones indexadas donde las palabras tienen que ser cada vez más difíciles, etcétera. El conocimiento tiene que ser puesto al servicio de todas y todos. Esos son los sueños. A todas y todos los que estamos aquí nos corresponde hacerlos realidad. Estos sueños solo serán posibles si la intelectualidad, la crítica constructiva, el pensamiento científico, la acción política, la derechohabiencia, todas y todos, si nos entrelazamos, si trabajamos juntos en una visión común de estado de bienestar perfectible. Y quiero terminar, como diría el poeta, pues soy un amante de la poesía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sirva este espacio para invitarlos a todas y todos a transformar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Juana Suárez Conejero, por su importante e invaluable intervención en su conferencia magistral, El rol de los intelectuales en un estado de bienestar. Muchas gracias.